Buenas tardes a todos. Mi intervención va a ser muy breve para darle la mayor cantidad de tiempo posible a la sesión de Japón. Solamente quiero presentar al equipo logístico. Está encabezado por Natasha Hernández y Gabriela. Ellas van a estar muy al pendiente del desarrollo dentro de la sesión y los 14 días que no nos veamos. Entonces, el primer paso que yo espero que ya todos ustedes hayan hecho es firmar la lista de asistencia. Esto es muy importante para la constancia, ¿no? Al final del círculo de lectura. Esta es una actividad resultado de un esfuerzo grande en diferentes aspectos, pero uno que llamó mucho la atención es que hace muchos meses que no podíamos hacer una actividad gratuita de largo aliento. Entonces, a pesar de que es una actividad gratuita, los invitamos a que no falten, a que aprovechen a todas las ponentes que han sido seleccionadas con mucho cuidado, que llevan sus vidas académicas dedicadas a las regiones, a las letras, que buscaron además, con la coordinación de la maestra Tapia, no solamente tener una narrativa cronológica de las vidas de las mujeres, sino alinearnos un poquito a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, aprovechen esta actividad. Cada vez nos es más difícil por cuestiones ajenas a nuestra voluntad tener actividades gratuitas. Entonces, sí, los invitamos a que no falten a ninguna sesión. Para tener derecho a la constancia de asistencia, se necesita el 85% de asistencia. Lo que quiere decir es que solamente hay derecho a faltar una vez, ¿no? Entonces, tenemos, con la ayuda de las coordinadoras de sesión, el material de todos los libros. Por supuesto, si ustedes lo quieren adquirir, la mayoría de ellos están disponibles ya sea en las grandes librerías, si no en las bibliotecas de la UNAM, si no hay ediciones para Kindle. En algunos casos, pues es mucho más fácil acceder a ellos. En otros, que son regiones que tradicionalmente México no voltea a ver demasiado, es un poco más difícil, pero por medio del correo, tanto Natasha como Gaby les pueden dar algunos tips para que puedan hacerse del material con tiempo disponible. También, si no han recibido el correo con la liga de descarga, por favor acérquense con ellas. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Ya escucharon la semblanza de la maestra Alejandra Tapia, que no solamente está encargada de la sesión de Japón, sino fue quien levantó la mano, quien dijo hay que retomar este tema del círculo de lectura, que era un tema que teníamos ya antiguo en el PUEP, y dijo de género. Y la doctora Alicia Girón dijo, por supuesto, adelante, se sumaron los esfuerzos y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por venir. Bueno, yo soy Alejandra y me gustaría sobre todo que esta sesión estuviera estructurada a manera de diálogo con ustedes. Yo puedo hacer así como quiero dar antecedentes de lo que es, por ejemplo, la literatura femenina, cómo ha sido el estudio de la literatura japonesa aquí en México de manera muy breve. Pero lo principal es que ustedes contribuyan con sus opiniones. Para nosotras, pues es muy importante que ustedes den su punto de vista sobre las novelas que leyeron y que vamos a leer, porque es el punto más importante de un círculo de lectura es el diálogo. Me gustaría empezar con una pregunta truculenta para ustedes. Empezaría con la pregunta, ¿existe una literatura femenina? ¿Quién es él o la valiente que podría contestar? Anímense, no vamos a juzgar. ¿Nadie? ¿Sí? Hola, sí. Yo creo que sí, porque, bueno, al menos en mi experiencia, no sé, con Rosario Castellanos, hay como otra narrativa, tal vez no es tan visible, porque estamos acostumbradas a leer desde una perspectiva masculina. Y de hecho, bueno, desde esta lectura nunca me había acercado a escritoras japonesas. Se me hizo un poco parecido, porque pensé mucho, por ejemplo, en nuestros escritores de la Escuela de la Nada, que hablan mucho de la contemplación, y aunque esta autora también lo hace, creo que
siempre se enfoca como que parte desde ella misma, no sé, desde su experiencia. E incluso te da esa sensación, la protagonista no es como tan filosófica, por así decirlo, no se remite como a cosas tan rebuscadas, pero al final de cuentas sí está teniendo como, ¿cómo decirlo? Como ciertos parámetros para decir, ok, esta reflexión va a algo más, la autora va a algo más, pero es más sutil, es menos pensar solo como en el individuo. Sí, entonces, pero creo que también un escritor varón podría escribir en esos términos. Sí, bueno. Por eso sí, diga. Yo creo que hay buena literatura o mala literatura, escrita por hombres o mujeres. Por ahí sí ha cambiado conforme las mujeres empezaron a escribir en algún momento, siglo XIX, todas con una cierta temática, pero creo que en la actualidad tanto hombres como mujeres podemos escribir o escriben sobre temas de igual manera, bien o mal. Por ahí puede ser que en algunos el género se vea un poquito más, pero creo que esto de lo que ella hablaba, estas cosas sutiles, hay muchos autores muy reconocidos que han escrito, digamos, como mujer, comillas, con esa sensibilidad. Entonces yo creo que hay buena o mala literatura y no necesariamente literatura de género. Ok, muchas gracias. Allá. Yo creo que la primera cuestión sería pensar qué es lo femenino, ¿no? Y si el adjetivo femenino puede definir o no una literatura, como lo podría definir una literatura mexicana dentro de los conceptos de Estado-Nación, ¿no? Es decir, qué consideramos como femenino y cómo pensamos que es lo femenino, si es una práctica desde las mujeres, si es una práctica de voces narrativas, porque como tú bien acabas de decir, puede haber un performance de lo femenino desde las voces masculinas, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que sería partir primero de definir qué es lo femenino, que es todo un reto hoy en día, ¿no? Y es también una pregunta muy truculenta, ¿no? Sí, porque no es una sola cosa tampoco. Exactamente. ¿No? Por acá bien. Bueno, definitivamente creo que sí hay una literatura femenina que habla de la esencia de ser mujer. Puede escribirla un hombre o una mujer, pero ¿qué significa lo femenino y que esté impreso en lo que se escribe? Yo creo que es lo que define si hay o no una literatura femenina. En el caso, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue lo que me viene a la mente, yo creo que ella escribe una literatura eminentemente femenina, escrita en un momento donde lo femenino pues como que estaba muy oculto, ¿no? Y ahora a lo mejor hay hombres que se atreven a escribir de lo femenino, pero la esencia de lo que significa ser mujer, yo creo que las mujeres lo pueden plasmar muy claramente. Pero también hay literatura escrita por mujeres que no habla de esas esencias de las que usted habla. ¿Sí? Creo que es una pregunta que no se puede responder. Me vino a la cabeza que Virginia Woolf decía que la literatura de los hombres, lo que la caracterizaba era que cada 5 palabras decían yo, ¿no? Yo diría que sí, pero no como algunas críticas o teóricas han tratado de explicarlo como Hélène Cixous, que decía que la mujer escribe con la leche, con la sangre, con los fluidos, o que las oraciones eran no sé cómo y no sé qué. Creo que eso es imposible, pero con base en la experiencia, cuando yo leo a mujeres, me siento de una manera diferente a cuando leo a escritores hombres. Eso sería. Entonces, es una pregunta muy truculenta, como se dice, perversa. Así es.
Y yo creo que ya, sí, con esa cerramos esa pregunta. Hola, buenas tardes. Nosotras somos 3 integrantes de un taller de lectura que precisamente en marzo cumple 3 años. Felicidades. Gracias. Y que incluso lo hicimos, bueno, yo lo planteé por Sara Sepchovich, que también va a estar por acá. Pero esta pregunta que tú hiciste, nosotros leemos mayormente novelas o ensayos escritos por mujeres de distintos países, de distintos siglos, damos saltitos de algo muy sesudo de ligas mayores a algo un poco más sencillo, más leve, pero con esa pregunta que tú hiciste, un día hice un experimento y pasé un par de párrafos, unos escritos por hombres y otros escritos por mujeres, no sabíamos de dónde, no les dije de qué obra, y les dije vamos a decir si sabemos si lo escribió un hombre o una mujer, y no supimos. Así es. Entonces yo creo que esto último que tú acabas de decir, yo me inclino más por eso, en lo personal. Buenas tardes. Buenas tardes. Como lo comentaban igual algunas de las compañeras, yo creo que aquello que se puede como categorizar como literatura femenina no es exclusivo de la creación literaria de las mujeres. Sin embargo, creo que existe en la medida en que reproduce y representa dentro del imaginario tanto de la novela como en el de las personas que los leemos o las leemos, pues el funcionamiento de los roles y de los símbolos que se asocian a la feminidad, ¿no? Y pues que en esa medida existe, sin embargo, también habría como que problematizar aquellas obras que pues no funcionan dentro, digamos, la heteronorma, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso que construyen las mujeres no desde la heteronorma? Y bueno, en esa medida yo pensaría que aunque sí existe, la literatura femenina está más bien asociada a la manera en la que funciona la pareja simbólica en el imaginario, no a la producción misma de la literatura, ¿no? Sí, sí. Una última y pasamos a lo siguiente. Bueno, también está la parte de que el término se ha utilizado de manera peyorativa y para quitarle todo el valor a la literatura hecha por mujeres. Entonces está esa parte donde se dice que la literatura de mujeres tendría que ser de temas como la casa, las emociones, la pareja, lo doméstico, el amor romántico. Ajá. Y entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, Mariana Enríquez decía que ya no le gustaba al principio que le dijeran que escribía como hombre, ¿no? Porque ella se salía a escribir terror, por ejemplo, que era un género que era de hombres. Así es. El término de literatura femenina justamente está muy cargado y es un término que está pues muy cargado justamente de prejuicios, porque hasta hace poco o incluso todavía, se le relaciona con una literatura muy intimista, incapaz de ir más allá de los intereses de las mujeres como grupo. Yo sé que es muy problemático hablar de las mujeres como grupo, porque justamente tenemos que considerar siempre que existen aspectos como la raza, la clase social, etcétera, que siempre están intersectando en nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia como artistas. Y vemos también que las mujeres, cuando escriben, abordan temas que son muy trascendentes en el contexto que estamos viviendo hoy en día. En realidad, en todos los contextos, porque como se dijo en la segunda ola del feminismo, lo personal es político. Y esto queda como muy patente en novelas como la de Hiromi Kawakami. Como muchas veces, como ustedes han atestiguado como lectoras, como lectores, la literatura escrita por mujeres tiene una gran amplitud de temas y de perspectivas. Es tan variado en temáticas y tratamientos que para mí resultaría muy difícil decir que existe una literatura femenina como tal. Ni siquiera podríamos decir que hay varias escuelas de literatura feminina, como sí la hay de feminismos. Este círculo, como dijo la doctora Girón y la doctora de la Vega, es una oferta, constituye una oferta única en donde vamos a poder leer y comentar una gran diversidad de voces de mujeres que van mucho más allá de la hegemonía, no solo por ser mujeres,
sino por el contexto geopolítico en donde se ubican. Vamos a estar de la mano con especialistas en literatura, en cultura, en estudios de área de diferentes países de Asia y África, lo cual creo que es inédito hasta donde yo sé en México e incluso en muchos otros países. Yo les voy a contar que, bueno, yo estudié la maestría de estudios de Japón en el Colegio de México, soy generación 2011-2013. Y el profesor que nos daba la materia de literatura decía que hacía unos 10 años solamente se estudiaban escritores varones. Todo era Mishima y otra vez Mishima y otra vez Kawabata y otra vez Akutagawa. No porque no sean valiosos ni mucho menos, sino porque siempre era el canon lo que se estudiaba y no otro tipo de voces marginales, por decirlo así, que también podrían enriquecer muchísimo la visión de lo que es la literatura japonesa contemporánea. Bueno, cuando yo ingresé a la maestría fue la primera vez que vimos escritoras japonesas mujeres y ahora, hoy en día hay un seminario dedicado a la historia de Genji o al Genji Monogatari de la escritora Murasaki Shikibu, que en el siglo XI escribió lo que se considera la primera novela de la historia de la humanidad. Lo mismo sucede en muchas carreras de letras, si hay personas de letras acá, pues la mayoría de lo que leemos son varones. Entonces, y este paradigma afortunadamente está cambiando y se está abriendo cada vez más a las mujeres que antes no se consideraban importantes, pero ahora cada vez más estamos más presentes en la currícula académica. A pesar de que Japón no es un país precisamente feminista, hoy en día la literatura escrita por mujeres lleva muchos años en primer plano y tiene presencia en los premios literarios más importantes del país y además con muy buenas ventas. Cabe mencionar que Japón también es un país muy lector. Si ustedes van a Japón y van a las librerías, las van a encontrar llenas de gente, experiencia que en México pues es totalmente inusitada, ¿no? Les voy a dar unos datos duros para que ubiquen más o menos cómo, según el índice del Foro Económico Mundial de igualdad de género, Japón se encuentra en el lugar 121 no recuerdo bien cuál es de 153 me parece. El último lugar es Yemen, que tiene una crisis de derechos humanos bastante fuerte, y en México nos encontramos en el lugar 25, lo cual me parece sorprendente. Pero ¿cuáles son estos índices? ¿Qué considera el índice del Foro Económico Mundial? Participación económica y oportunidades, acceso a la educación, salud y esperanza de vida y empoderamiento político. Claramente, si se considerara la violencia contra las mujeres, no habría manera de que estuviéramos en el lugar 25. Ahora les voy a contar cómo ha sido la literatura de posguerra en Japón. Las personas que se dedican al estudio de la literatura japonesa que nos dedicamos han notado como que en el desarrollo de los personajes femeninos hay como dos vertientes principales. Algunos buscan estar solas y no tener ningún tipo de responsabilidad. Buscan dar la espalda al mundo exterior y ser notablemente antisociales. Esa es como una tendencia. Y tres escritoras como muy famosas que pueden encarnar esta tendencia es Natsuo Kirino, que hace novela negra, Yoko Ogawa y Sayaka Murata. Las tres realmente son muy notables en su calidad literaria. Otra tendencia, yo creo que se podría encarnar por Hiromi Kawakami, que es quien vamos a leer, y Banana Yoshimoto, que también es muy famosa, que si bien se abordan el aislamiento de manera importante, la contrastan siempre con la importancia de las relaciones interpersonales. Hiromi Kawakami nació en 1958. Ella es una autora japonesa que estudió biología en la Universidad de Ochanomizu en Tokio. Es una de las autoras japonesas más leídas en Japón. Aquí justo la fajita dice que tiene más de 1 millón de lectores. Me imagino que esto es en el mundo hispánico. Y ha recibido premios muy importantes como el premio Akutagawa y el premio Tanizaki, que son muy prestigiosos. La novela, aquí en México, vender literatura, bueno, yo que trabajé en una editorial literaria en Tusquets, vender literatura es muy difícil. O sea, realmente vender 4,000 ejemplares de una novela es una hazaña.
Entonces, esta novela es muy notable porque, bueno, quien compró el libro va a ver que tiene varias reimpresiones. Tiene 5 reimpresiones la novela, lo cual para México es muy impresionante. ¿A quién le gustó la novela? Levanten la mano. ¿Por qué creen que tenga tanto éxito? ¿Quién se atreve a opinar al respecto? Porque esta novela se ha vendido como pan caliente, porque pues para México esto es pan caliente. ¿Sí? No se oye. No, allá. Ah, ya. Bueno, pienso que de entrada, pues un poco volviendo como a lo de la interseccionalidad, pues porque nos parece exótico, ¿no? En los términos más sencillos. Claro, también interesante, eso no lo descarto. Y en lo personal, pues porque es una mujer, ¿no? Y es importante como leerlas desde otros ejes, ¿no? Y también para comprender otro tipo de subalternidad que no responde precisamente a la misma que podríamos vivir las mujeres mexicanas. Y bueno, pues el renombre, ¿no? Seguramente pues si alguien lo googleó o así, de entrada es interesante. Y a mí me interesaría preguntarte en ese sentido, ¿qué es lo que te pareció exótico y qué te pareció diferente en nuestra experiencia como mujeres mexicanas? Pues un montón de cosas en lo personal, ¿no? A través de la novela creo que es posible encontrar o vislumbrar un tipo diferente de cotidianidad, ¿no? Tan solo como en el mismo personaje, como ella, Tsukiko, narra su trabajo, describe su relación con su familia, incluso su misma, ¿cómo decirlo? Pues sí, permanencia en el mundo, pero desde una perspectiva pues totalmente diferente, no occidental, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Por allá. Gracias. Bueno, a mí lo que me pareció como más fascinante de la novela es que es un contexto totalmente diferente al nuestro, pero aún así es capaz de transmitirnos emociones y sentimientos y vivencias que, aunque no es el mismo contexto, pues yo creo que son reflexiones que son afines de manera universal. Entonces creo que ese encontrar emociones o vivencias en un contexto tan diferente, a mí me parece que es cautivador. ¿Alguien más? ¿Sí? Creo que es fácil de leer y creo que en eso tenía como un poco de pregunta, porque no sé si así es la literatura en japonés, o bueno, yo siento cuando leo literatura en japonés que es muy fácil de leer. No sé si las traducciones dan a eso o son como un poco simples, no sé, eso es como una duda en mí. Porque siento muy fácil de leer la literatura japonesa. O sea, las oraciones no son complejas y por eso mismo creo que son muy visuales. Bueno, creo que en general podremos hablar de una tendencia a que son visuales, pero creo que también, creo que sí hay una variación individual muy grande. O sea, por ejemplo, si lees novela negra japonesa, el ritmo va a ser totalmente distinto, se va a hablar de violencias y también van a ser altamente visuales, pero con un ritmo totalmente diferente. Pero sí entiendo que quizá, o sea, a nivel traducción se han elegido ciertos textos que reflejen cierto tipo de estética. O sea, no lo había pensado así, pero puede ser. Es que lo relacioné un poco con Haruki Murakami, porque también es muy fácil de leer. O sea, como que sí, o sea, agarras el libro y se te va como hilo, justo, creo que, bueno, yo le echo la culpa a las oraciones, que son, no sé, no difíciles, no sé cómo explicar eso. Sí, o sea, no existe tanta subordinación como en el español, quizá, ¿no? Ya. Justamente hablando del tema de los aspectos que son universales, digamos, yo les preguntaría, ¿cuáles son los temas trascendentes que aborda esta novela? Los temas que son importantes quizá para la mayoría de los seres humanos. ¿Qué trasciende aquí? ¿Nadie? ¿Sí?
como una especie de proceso de identidad o de autoafirmación de una mujer de cierta generación que justo está, como lo plantea la historia, en el medio. No le interesan las ofertas tradicionales, pero tampoco está como, vamos, está como fuera, un poco lo que decías hace rato, un poco fuera de lo tradicional, pero sigue ahí. Entonces, como esta cuestión que no sé cómo llamar, como entre autoafirmación o identidad, no sé, y pues el amor, ¿no? El amor en un sentido más complejo, no nada más de amor de pareja, sino el amor en sí. Quizá no romántico, en el sentido más tradicional. ¿Alguien más? Junto a la soledad, pues las relaciones entre los seres humanos es la vulnerabilidad, la delicadeza con la que se acercan, se alejan, dudan, vuelven a acercarse. Y no solo entre el hombre y la mujer, sino también con el, yo qué sé, con el tabernero, con el otro amigo. Y otra cosa que ahorita no sé cómo llamar, como las crisis existenciales. Ella a lo largo de toda la novela, me parece, así me quedó la sensación, de repente se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Sí. Como, sí, como que se deja llevar, como eso, como si estuviera en crisis de repente. Ok. ¿Sí? Sí, también a lo largo de la novela hablan mucho de la casualidad y el destino. El azar. Ajá, y cómo pienso que lo construye o lo teje con la cotidianidad, porque no es un destino así como de el destino nos puso como en esta situación de emergencia, simplemente nos puso en un bar y pues era mi profesor, ni me acordaba de su nombre, pero pues ahí fue donde nació, ¿no? Y en el reencuentro también, como por ejemplo con su antiguo compañero de escuela, Takashi. Que es como que el sujeto sí decía, no, es que parece que sí es el destino, ¿no? Porque pues yo me divorcié, tú estás sola, y Villa pues no, yo estoy aquí y yo sé lo que quiero, tal vez no tan firme como decía la compañera, pero sabe en dónde está parada. Yo creo que es eso. Muy bien, gracias. En este sentido de los temas trascendentales, que bueno, yo identifiqué también la soledad y la importancia de la conexión emocional. ¿Qué nos puede decir esta novela del Japón contemporáneo? Sin con ello sugerir que la relación de libro y realidad fenoménica es mimética. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice del Japón de hoy en día? ¿O qué se imaginan que nos dice el Japón de hoy en día? Los japoneses están muy ensimismados y justo por eso no crean relaciones interpersonales, porque eso causa problemas. Bueno, en muchos aspectos, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. ¿Sí? Ah, claro. De lo que logré identificar en la novela, siento que están como en este mundo que está pasando de un Japón más tradicional a uno que está entrando a una nueva época. Entonces, el personaje, bueno, ella, hay momentos en donde está como peleando contra la tradición y de poquito en poquito está como empezando a encontrar su lugar y empieza a sentirse un poco más cómoda. Y entonces dice, o sea, sí estoy como consiguiendo al fin, me siento más cómoda haciendo las cosas yo sola. Entonces es eso de un Japón que tal vez era como más, estamos en familia, pasar a como Japón individual. Es lo que sentí. O puede ser que primero estábamos en un Japón donde el grupo era muy importante, a un énfasis todavía de grupo, pero también está muy presente el individualismo, y ahora, como en una especie de dialéctica, volvemos a la búsqueda de la conexión emocional. Puede ser.
Esta novela, como bien puede responder a la pregunta de cómo es una posibilidad de ser mujer en el Japón del capitalismo tardío, en el que las mujeres han avanzado bastante en términos de participación económica, sobre todo. Digo, no lo ideal, obviamente, o sea, cuando lleguemos al último módulo quizá podremos ver qué tan real es este avance en la participación económica. Y qué dice, ¿no? Y qué no dice este tipo de participación. Como ustedes bien leyeron, es un tipo de mujer muy específica, relativamente joven, ella tiene 38 años, es trabajadora, es autónoma económicamente, tiene los recursos suficientes para irse a emborrachar, para hacer una sibarita, para ir de izakaya a izakaya, que son los bares de Japón. Y en este sentido, ya después de que ustedes conocieron a Tsukiko, según lo que ustedes han visto en el cine o han leído en otros libros o en el ambiente, o está en el ambiente, ¿cómo se imaginan que son los estereotipos de género en Japón? O sea, cuando ustedes piensan en cómo es ser una japonesa, ¿qué significa ser mujer? ¿Tsukiko se acerca al estereotipo de género o se aleja de él? ¿Qué opinan? Bueno, yo pienso que se aleja, porque tenemos como esa idea de que la mujer japonesa tiene que ser sumisa, todo el tiempo está atrás del hombre, no puede salir adelante por sí misma, no puede estar sola. O sea, una mujer a los 38 años que no esté sola, que no esté casada, que no tenga hijos, rompe totalmente, ¿no? Sobre todo que busque una relación con un hombre más grande, o sea, eso también es como, ¿cómo? ¿No? ¿Qué más? También como le repito, o sea, la mujer independiente, ¿no? Y en el texto hay personajes que le sancionan. Así es. Constantemente recibe la sanción el propio maestro, el cantinero, el primo, la familia, el pretendiente, familia, el pretendiente, ¿no? El de su edad. Exactamente. Yo considero que toda esta evolución de la mujer ha sido a partir de un contexto político y económico bien específico de Japón, ¿no? Que si bien fue un ángel económico que ayudó a la inserción de las mujeres a la vida académica, que esto pronto se va a desenvolver en un desarrollo laboral y que gracias a eso va a haber un poder adquisitivo de parte de las mujeres y todos estos grandes pasos nos van a dar la conjugación de una mujer más independiente, sí, pero que al mismo tiempo no cuadra con el estereotipo de rol de género del japonés, que si bien, como sabemos, Japón sigue siendo un país súper tradicionalista en el cual el sistema de confucianismo en el que cada persona juega un papel importante para la sociedad y en específico el de la mujer, que es de la protectora, el de la cuidadora, el de la que siempre está en casa para dar, no para que ella le sirvan. Creo que este tipo de mujer que se habla en el libro específicamente es esta mujer resultado de todo un colapso, o bueno, como un paradigma que ya ahora está luchando a contracorriente. Y reinterpretando de muchos sentidos. Sí. Bueno, como bien dicen, Tsukiko es consciente de los estereotipos de género y cuando puede, su alejamiento es deliberado. En un momento, bueno, cuando ella sirve, no sé si cerveza o té o algo, se queja porque un hombre le dice que sirve sin nada de gracia. No sé si recuerdan esa parte. Y ella dice, presuponía que las mujeres teníamos la obligación de servir las bebidas con gracia. Ella solo cocina cuando tiene novio, pero pues si vimos, no se peina, no es moderada, no es educada realmente para los estándares japoneses. Es más que una mujer tímida, es algo antisocial. Está en un punto de su vida en que su familia ya no espera que se case y que deje de trabajar. O sea, simplemente creo que ya la dieron por perdida en términos de estereotipos de género. Como estudiosa de Japón, creo que a mí me ha dado la impresión con las últimas expresiones del feminismo que se han dado en Japón. No sé si ustedes se enteraron del caso de que una activista en Japón se quejó porque la obligaban a usar tacones altos en sus jornadas de varias horas laborales.
Y también no las dejaban usar lentes porque daban una impresión de frialdad. Como que siento que en la generalidad de la sociedad japonesa les reprocha a las mujeres que no se quedan en su lugar. Eso es muy importante. Y por eso Tsukiko en este sentido es un personaje algo atípico, más porque se atreve a declarar su amor a un profesor en un país donde las jerarquías, además de todo, son muy importantes. O sea, no es tan sencillo, no es lo más inmediato establecer algún tipo de relación con una persona de una jerarquía superior. Por eso es todavía un poco más atípica la novela. Es una sociedad por completo vertical. Ahora les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta el estereotipo de género en Japón, que más o menos está generalizado en cuestiones de sumisión y de modestia, etcétera. ¿Cómo es Tsukiko en relación con su deseo? ¿Cómo es ella con sus emociones? ¿Cómo las articula? ¿Es sencillo para ella? No creo que sea sencillo para ella, pues justo como mencionaban a lo largo de la novela existe como una constante regresión de la crisis, ¿no? O sea, vuelve y vuelve a ella a cuestionar justo lo que, no sé, me atrevería a llamarlo violencia moral dentro de pues, las relaciones que ella intenta construir para con otros, pero también creo que a lo largo de la novela se puede revelar como justo este proceso de pues como de deconstrucción interna, ¿no? O sea, de intentar atravesar un tipo de relación que no es específicamente el tradicional, aunque, por ejemplo, al profesor siempre le diga sensei, ¿no? O sea, y le hable de usted y haga cosas por él que ella sabe que quizá no son correctas, pero que sí ayudan un poco a mantener el status quo sin romper con brutalidad lo que significa una relación interpersonal tradicional, ¿no? En el Japón. Ok. Creo que también esta expresión del deseo que tiene Tsukiko, o sea, si recuerdan cómo es ella con el exnovio que perdió, que simplemente se alejaron y ella no dijo nada y el otro joven no dijo nada, y cuando se acuerda se pone a llorar, o sea, explota en llanto. Y la relación que establece con el profesor es también una relación donde hay muchísima más afirmación, como decías tú, del deseo y de yo quiero que esta persona esté conmigo, lo cual también en términos de estereotipos de género se aleja de la mujer tradicional, que tiene más bien un papel pasivo en la persecución del deseo y del objeto amoroso. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Y también, bueno, podríamos leer esta afirmación del deseo con esta, me voy a poner muy académica, con esta visión Foucaultiana de que perseguir el deseo en esta época nos explica y supuestamente agota nuestro sentido como seres humanos. No es la razón, no es la espiritualidad lo que nos explica como seres humanos, sino el ejercicio de la sexualidad. Ahora, también me gustaría plantear el problema de cómo es la exesposa del profesor. ¿Ella se aleja o se acerca al estereotipo de género? ¿Qué recuerdan de esta mujer? ¿Alguien la recuerda? ¿Sí? Creo que en medida se aleja un poco porque siempre le lleva como la contraria a este sensei, pero creo que ella no es como un personaje que se piense a sí misma, creo que es muy atrabancada. Con esta escena de las setas que se come de la risa. La seta de la risa, sí. A mí se me hizo muy imprudente, porque, o sea, el profesor lo narra de que a esta se nos estaba muriendo y no le importó. Pero era nada más como para llevarme la contraria, simplemente, pero dice que al fin de cuentas su relación sí funcionaba hasta ese momento y no recuerdo si platica por qué se separaron, no creo que no. Porque ella lo abandona por otro hombre y luego por otro hombre y así. Pero al final parece ser que es muy, muy tonta, a diferencia pues de la protagonista, ¿no? Que tal vez por eso dura más su relación o
por eso se construye mejor, por eso incluso en su encuentro cuando muere el sensei con su hijo, que es como de, bueno, sí se parecen, Pues yo creo que queda claro que más bien la mujer, la exesposa, se aburrió del profesor y se quiso ir, lo cual pues también es muy poco común, lo abandonó y se fue a vivir su vida, ¿no? En este sentido, creo que ambos personajes femeninos de la novela son como espejos en el sentido de que son excesivos. También los personajes más importantes de la novela son espejos, el profesor y Takashi, porque ambos están muy alineados con el sistema al principio, son impositivos con Tsukiko. Incluso hay una imagen muy clara de desigualdad en cuanto a la relación del profesor y Tsukiko. Ella camina atrás de él o se ve obligada a ajustarse al paso del profesor. Esa es una imagen que no necesita más explicación. Justamente hay esta tradición cultural que se ha quedado muy plasmada en el imaginario, que las mujeres japonesas siempre caminan detrás de los varones, y justamente retoma esta imagen para hablar sobre la diferencia de jerarquía que hay entre ambos personajes. ¿Y por qué se imaginan que elige al viejo profesor en vez de al joven Takashi? Sería mi siguiente pregunta. A mí tampoco me quedó claro, pero ¿qué se imaginan? ¿Sí? En el momento en el que ella lo explica, de cuáles son las reacciones del maestro ante lo que ella dice, piensa o propone. Ok. Cuando dice… Que la trata con justicia, ¿no? Exacto. Que no es lo mismo que te den la razón porque te quites de encima, a que sopesen lo que estás proponiendo y entonces probablemente te den la razón. No sé, podría ser un poco eso. Sí, y que en cierto sentido parece que Tsukiko se siente siempre más cómoda, más aceptada, pero sobre todo más cómoda. Muy bien. Entonces, bueno, esta novela nos muestra a los personajes más importantes de la novela en soledad, que comparten su soledad hasta que el profesor propone entablar una relación de amor mutuo con la protagonista y empiezan a ser más espontáneos, a negociar más abierta y claramente los términos de su relación y su tiempo juntos. Ahora les voy a contar que según un artículo de The Japan Times, Japón es uno de los países más solitarios del mundo, como quizá lo sospechaban. Cada vez más personas japonesas viven solas, más de un tercio. Sin embargo, hay países europeos como señaladamente Inglaterra que va a la cabeza, según The Japan Times por lo menos. Según el Huffington Post, se estima que 6.24 millones de japoneses mayores de 65 años y un total de 18.4 millones de adultos, el doble que hace 30 años, viven solos. Los horarios de trabajo agotadores y los empleos inestables dejan a las personas con poco tiempo para encontrar pareja y tener hijos. Muchos prefieren la compañía de un compañero virtual. De hecho, no sé si ustedes supieron o vieron la noticia de un hombre que se casó con una muñequita virtual y se tuvo que divorciar o quedó viudo porque se actualizó el programa. También, bueno, yo sigo mucho la prensa de lo que pasa en Japón naturalmente, y ahora pues con toda la precariedad laboral que se vive en todo el mundo, hay unas viviendas de bajo costo en Tokio donde son realmente espacios muy reducidos, donde pues realmente la gente vive como en casillas una al lado de la otra y así. Y muchas de las personas que habitan estos lugares dicen que se sienten menos solos, pero no es porque convivan con las otras personas, sino porque se escuchan los unos a los otros por la delgadez de las paredes, ¿ok? Entonces, en este sentido, les hago otra pregunta muy truculenta. ¿Cuáles son los problemas que acarrea el individualismo? Bueno, también quiero decirles que las expresiones de afecto no se ven en las calles de Japón.
Entonces, en relación con esta novela, porque pues el individualismo creo que nos va a matar como civilización, pero en relación con esta novela, ¿cuáles son los problemas del individualismo? Pienso en varios. De entrada, pues la destrucción o, no sé, sí, destrucción del tejido social, ¿no? O sea, también la pérdida de costumbres, la reconfiguración de la familia nuclear, ¿no? Como, pues volviendo como a estos términos marxistas, así como el pilar, ¿no? del capitalismo. También, pues, la inseguridad, los problemas emocionales, un montón de cosas en general. Sí, y la falta de creación de comunidades que es tan importante. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Y todos los problemas que acarrea, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son otras características que les parecieron notables de esta novela, que les gustaría mencionar? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, ya no se ha dicho, pero también el tema de la muerte. O sea, claro. No hubiera sido lo mismo si no se muere el profesor y el tratamiento pues budista que tiene en el sentido de pues del cabán, de la maleta vacía. Entonces, cuando preguntabas por los temas trascendentales de la novela, pues está ahí, ¿no? O sea, el hecho que como la autora también está dándole un tratamiento a un tema fundamental de la existencia. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna característica notable de la novela? ¿Sí? Me gustó cómo correspondía con el momento emocional de los personajes. Sí, exactamente. La comida. Es una novela muy sensorial, muy vital, que pone en primer plano el gusto por la comida, por la bebida y por la compañía. En ese sentido es muy humana. Justo como decías, el cambio del entorno natural están relacionados con las emociones de Tsukiko. Y esto se puede relacionar con los haikus que recitaba el maestro. ¿Alguien sabe qué es un haiku? ¿Es un poema? ¿Qué tipo de poema es? ¿De qué hablan los haikus? Hablan de la naturaleza y de la vida cotidiana también. Justamente como esta novela habla de la vida cotidiana y cómo en esa vida cotidiana se va construyendo más o menos al azar una relación entre dos personas que cambia sendas cotidianidades. Se va construyendo entre ellos un sentido de intimidad y aceptación al mostrar su vulnerabilidad y la posibilidad de la muerte. Si se fijan, cuando Tsukiko y el profesor están en una banca, aparecen unos cuervos, o es muy notable la presencia de unos cuervos que a nivel simbólico, tanto en Japón como en varios países de Occidente, simbolizan la muerte. Ahora, mi siguiente pregunta, que la budóloga no hable, porque tenemos a una budóloga aquí. ¿Cómo interpretan el final? ¿Qué significa para ustedes que el profesor le haya dejado un maletín vacío a Tsukiko? Les voy a relatar la cita. En noches como esta, abro el maletín del maestro. En su interior no hay nada, solo un vacío que se extiende. Un enorme espacio vacío que crece sin parar. ¿Cómo lo interpretan? ¿Sí? No estoy muy segura. No importa. Pero creo que tú lo dijiste, que dijiste eso del budismo, o sea, justo la concepción del vacío del budismo, que podría ser que el vacío lo es todo. En realidad, el vacío es, no sé, es muy complicado. Es muy complicado. A mí se me ocurre que es como una enseñanza de vida que le deja el maestro a Tsukiko. Justo en donde no se tiene que, digamos que no tiene que depender o no tiene que engancharse ni de objetos ni de personas y que tendría que ser independiente. O sea, el no apego podría ser. ¿Qué más? El propio vacío del profesor. También puede ser. ¿Alguien más? ¿Sí?
cuando empezó la cita lo pensé como de forma positiva. Era una maleta que no traía así como que nada adentro, o sea, las posibilidades. Pero luego al final de la cita, así como este vacío interminable, lo empecé a interpretar como de forma negativa, como una soledad que no se puede llenar y se sigue expandiendo. Entonces, creo que tiene como esta dicotomía. Ambigüedad también puede ser, sí, claro. ¿Alguien más? Por supuesto que se puede referir al duelo y al vacío en estos términos ambiguos como lo acaban de decir. Y bueno, o sea, yo creo que el final de la novela tiene que ver con dos conceptos budistas, a reserva de que haya más. A mí me remite mucho al concepto de lo transitorio y al concepto del vacío. O sea, aquí hay alguien que nos puede explicar con más detalle el vacío, pero una definición muy general del vacío es que es un concepto central en la filosofía budista mahayana, sin embargo tiene múltiples significados y justamente en este sentido el final es un poco abierto y es ambiguo y puede significar muchas cosas. Muchos, pero no todos los tipos de budismo enseñan que la naturaleza última de todas las cosas es de hecho solo esta ausencia. Sunyata, bueno, no sé sánscrito, espero estarlo pronunciando bien, en la filosofía budista, el vacío que constituye la realidad última no se ve como una negación de la existencia, sino más bien como la indiferenciación de la que surgen todas las entidades, distinción y dualidades aparentes. O sea, como bien decías, puede ser un vacío positivo también y en cierto sentido un vacío creador o potencialmente creador. No sé si y lo transitorio, bueno, también es una de los pilares conceptuales del budismo, es una también de las expresiones que nunca faltan en la realidad y con la muerte del profesor queda expreso la presencia de lo transitorio y del vacío. ¿Alguien tiene más comentarios respecto? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a la definición budista? ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario con respecto al título original del libro, que creo que en este momento es súper importante, sí. ¿No? Porque yo cuando vi el título en español dije, muy bien, ¿no? Ajá. Ya veremos qué quiere decir. Pero en toda esta discusión, o sea, no sé si lo revisaron, pero el título original es La maleta del profesor. Entonces, con esta discusión dice, bueno, o sea, finalmente sí es como toda una lección, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Bueno, aunque no estoy muy familiarizada con la filosofía budista, también me remitió un poco a pensar en, justo dentro de esta transición narrativa que tiene la novela, de presentar las temporadas del año, de ir avanzando y evolucionando en los sentimientos. También pensé un poco como en que expresan el tiempo, ¿no? O sea, que también ver el vacío y encontrar algo que se expande pero que no es nada significa un poco, pues, no estoy muy segura de si sanar a través del tiempo, pero que sí existe algo que no termina, ¿no? Y también cuando Tsukiko le dice, pues aunque murieras yo estaría bien, ¿no? O sea, en algún punto yo me sentiría bien. Creo que ahí también podemos encontrar esa dualidad, al menos dentro del sentimiento, ¿no? O sea, esa potencialidad creadora que también tiene el vacío. Exactamente. Y también vemos que esta novela es una narración de la transformación del personaje, justo como decían, un personaje que tiene pocas habilidades afectivas o habilidades potenciales en el sentido de su afectividad, a una persona que se va afirmando y que al final da el paso de construir una relación con el maestro durante 3 años, los 3 años que duró antes de que el profesor muriera, y terminamos con un personaje que realmente puede establecer una conexión emocional, o sea, un personaje como mucho más arraigado al mundo, que ganó mucha madurez en el transcurso de su relación con el profesor. En ese sentido sí podemos ver que es una especie de novela de crecimiento, por lo menos para la novelista. ¿Algún otro comentario más? ¿Sí?
ahora que mencionas que es una novela de crecimiento, estaba pensando en el episodio en el que relata cómo Takashi empezó como a cambiar, y entonces que cuando era niño como que siempre encajaba con la concepción de un niño, cuando era joven le caía como anillo al dedo, y luego ya ahora que es un joven adulto, es así como que la imagen de lo que debe ser un joven adulto. Y ella como dice, es que yo no soy adulta, o sea, yo sigo siendo niña. Entonces, aunque es muy claro que empieza a los 38, es así como este momento en donde empieza como a hacer estas conexiones para entrar ahora sí, como a una edad un poco más adulta. Exacto, y de hecho no sé si recuerdan una parte de la novela en donde dice que ella era una niña muy madura y conforme fue creciendo fue perdiendo madurez hasta que ahora a sus 38 años es inmadura como una niña, justamente. Y también creo que hay un tema muy importante en la literatura que escriben las mujeres, no todas obviamente, pero si pudiéramos establecer una constante en la literatura que escribimos, es la soledad. Y justamente hay una parte en la que Tsukiko decide esquivar al profesor y dice, yo puedo hacer todo sola, me divierto sola, me emborracho sola, todo sola. Pero entonces dice, y ella cae como en la pregunta de si su vida es tan genial como ella piensa que es. Y ella pues evidentemente, o sea, no lo dice, pero se contesta que no. Y va en busca de esa conexión emocional. Entonces, bueno, o sea, ahora en estos tiempos del capitalismo tardío, es claro que cada mujer puede encontrar la felicidad en donde quiera. Una puede ser feliz completamente sola, otra puede ser feliz buscando la conexión emocional, etcétera. O sea, como que pueden haber diferentes expresiones como de plenitud y nos queda claro cuál es la elección al menos de este personaje. Yo cuando estudié la maestría y un poco después caí como en un romance con las ciencias sociales. Yo les quiero decir que después de este romance me regresé a la literatura, y porque creo que la literatura al final es muy contundente, o sea que sí hay estudios sociológicos con muchos datos duros que nos pueden hablar de la realidad de manera muy precisa y pueden hacer un retrato preciso de lo que está pasando a nivel social, pero creo que la literatura también es muy contundente para representar las ciertas dimensiones de la realidad, del individuo, de la intimidad, de toda esta parte que nos puede hacer conectarnos con otros seres humanos. Creo que también un escritor muy famoso dice que se sentía muy solo al sentir su dolor, pero al leer se sintió conectado con millones de personas. Entonces, bueno, si ustedes tienen más preguntas, yo estaré aquí para intentar responderlas, o también aquí hay personas que se dedican al budismo, que a los estudios de género, a las ciencias sociales, etcétera, y si no puedo yo, pues podrán ellos y ellas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Que lo que yo pensé de esto que decía de que se sentía niña, como ir en reversa, y que al estar conectado con el comentario de, se me olvidó el pretendiente, ¿cómo se llama? Takashi. Takashi, sí. Takashi, gracias. Me pareció que era un asunto también de género. Es decir, lo que se supondría que tendría que estar haciendo a su edad, una mujer no lo está haciendo. Ajá, hace lo que hacen las niñas, ¿no? Entonces me pareció en ese sentido, y que sí es como también general, llega una edad en la que ¿qué haces sino cuidar niños? ¿A qué dedicas tus tardes? ¿A qué dedicas tus fines de semana? ¿A qué dedicas tu dinero? Exactamente. ¿A qué lo dedicamos cuando no nos dedicamos al cuidado? Sí, justo. Esa es como la pregunta que las mujeres que no optamos por ese tipo de camino nos tenemos que responder, y no es nada sencillo porque la presión social está ahí siempre para recordarnos que no estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Una disculpa, porque nosotros no sabíamos que teníamos que leerlo para sí, cada sesión aquí. Ya tienen que traer la novela leída porque solo va a haber una sesión por novela.
Bueno, y luego nos dices cómo averiguamos en las siguientes porque pretendemos seguir viniendo. Muy bien. ¿No? Y bueno, aunque no la leí, quisiera como decirles lo que se me ocurrió con esto que preguntaste de la maleta. A mí me parece que le dejó todo en esa maleta vacía. Todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que podría pensar, todo lo que podría ocurrírsele meter o no meter, todas sus desgracias, todas sus tristezas, todo. Pues sí, quizás su presencia. Exacto. Entonces también podremos identificarlo como un objeto que está ahí presente simulando a él mismo. Sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿Sí? A mí también me sorprendió un poco, o si no es que bastante, que bien, volviendo como a la pregunta de partida, ¿no? Sobre si existe una literatura femenina. Es curioso porque, bueno, al menos muy pocas veces, si no mal recuerdo, no se menciona a ninguna otra mujer que no sea la exesposa. Entonces es súper raro también así intentar comprender, bueno, desde, claro, un análisis con perspectiva de género, cómo se construyen la personaje femenina principal sin tener ningún otro contacto con otra mujer, ¿no? O sea, a mí la verdad eso fue algo que me sorprendió mucho, porque si bien, aunque la ex esposa del profesor también sea paradigmática, ¿no?, respecto al rol o al estereotipo tradicional japonés, pues no sé, es un poco difícil tratar de también imaginar la normatividad que implica solo esa personaje con solo una pareja, ¿no? Bueno, eso. Sí, exacto, sí, es bastante inusual, pero yo creo que con esa elección narrativa que hizo Hiromi Kawakami se refuerza mucho la idea del aislamiento que vivía ella, a todo nivel, a nivel de amistades, familiar, amoroso, todo, porque ella decía que a su familia tampoco la veía, no sé si recuerden, o sea, que realmente estaba cortando todo tipo de relaciones con casi el mundo exterior, solo trabajaba, comía, bebía y eso era su vida, hasta que se topa con el profesor. Pero sí, es extraño esa decisión, sobre todo si la leemos en clave de género, pero parece que ella se define mucho en relación con los estereotipos de género sociales a un nivel más amplio, más que en cuestión de relaciones individuales con otras personajes. Sí. ¿Sí? Español. Porque sí. No lo tengo muy claro. Pues no, dime qué te imaginas. No sé, supuse por un momento que el cielo se hacía referencia a ella, que todo el tiempo miraba hacia arriba, que su nombre significa luna y no Tsuki. sé. Ajá. Y la tierra supuse que no sé, como que pensé eso, pero no me gustaba mucho esa idea, porque también pensé que lo lunar y lo del cielo y lo sentimental está muy ligado a la mujer, y lo terrenal y lo de poner los pies en la tierra está como ligado a lo masculino o algo así. Y pensaba que la tierra hacía referencia, supuse que al maestro, o también pensé que algún haiku empezaba así. Yo creo que, bueno, no sé, no conozco si hay un haiku que sea como el título, y creo que es uno de esos casos en que el editor o el traductor o traductora o editora hizo unas cosas como las que hacen los traductores de películas, que una cosa es en inglés y otra totalmente distinta en español, pero yo creo que justamente en todo caso yo me imagino, no lo sé, que tendría que ver con una expresión más poética, porque justo si le pones la traducción literal del maletín, creo que sería muy difícil vender esta novela porque el nombre no te dice absolutamente nada. Entonces quizá por eso se fueron por algo más poético, quizá. Ah, ¿sí? Ah, no recordaba esa parte, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora ya saben que es una canción adentro del libro. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿Sí?
la lectura de este texto, digamos en ambientes literarios, pues también que ha sido un texto que incluso ha estado, pues, no así prohibido, pero como problematizado en un contexto de estudio. Entonces, que no ha sido como tan abierto, tan aceptado, pues tiene esta parte de la crítica. Entonces, que sí está, sí es performativo, que sí enuncia la crítica de lo que está viviendo Japón ahora, ¿no? Entonces, que nos habla de la situación de la mujer en un ambiente real, que pues en muchos sentidos, en que ella pueda elegir a quién amar, que ella pueda elegir ese otro rol que pueda. Entonces, tuvo también, digamos, su aspecto áspero de la aceptación en los ambientes de lectura en Japón y fuera de Japón. Y tú sabes, y tú nos podrías decir, Miriam, ¿qué se ha dicho la crítica especializada en alta cultura en Japón sobre esta novela? O sea, ¿por qué la han marginado? Digo, me imagino, pero no sé si tú sepas algo más. Pues es esto, porque pues al gobierno no le conviene que entonces las mujeres ya se pongan a hacer lo que quieran, independiente, y entonces sí está esta parte de colectividad, pero sí te dejo que pienses sola, pero no para mis intereses. Entonces, aunque hablamos pues tú misma hablabas de los índices de de cómo han estado la lucha de las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, la mención de un texto como es súper polémico en este sentido, que primero por la jerarquía de maestro-alumno. Sí. Eso fue muy criticado en Estados Unidos, pero también en el rol social. Dicen, no, entonces vamos a tener aquí a todas las mujeres haciendo lo que quieran. No, tienen que estar en su lugar. Bueno, digamos, en una… ese es el peligro, pues tú misma lo mencionabas como… la parte política, ¿no? La parte social que nos muestra la literatura, pues es eso, es un texto totalmente de la época, que está vivo, está teniendo toda esta crítica y todo este despertar en una generación que sin precedente, no hubiera podido florecer en otro contexto, y que tiene una repercusión grande en varios sentidos sociales, no solo en Japón. Muy bien. Y también, o sea, también puede haber que, bueno, o sea, con toda la parte de la literatura y el postestructuralismo y el posmodernismo, también se supone que en el mejor de los casos ya no está tan diferenciada la alta literatura con la literatura popular, pero quizá no estoy tan segura de que en Japón quizá no es tan fácil atravesar esta parte de la alta literatura, y está todavía como muy… es como todavía un estudio muy exclusivo, ¿no? O sea, si estudias algo más pop, como podría ser el mismo Murakami, Banana Yoshimoto o Hiromi Kawakami, pues quizá se considere que no es tan seria, ¿no? Tan serio, pero creo que pues también está en nosotras, en nosotros, como encontrar la seriedad evidente que tienen estas obras y lo que nos pueden decir de nuestro contexto, y que nos ayudan, ¿no? Nos dan un eco muy especial a lo que estamos viviendo. ¿Algún comentario más? ¿Sí? Yeah. Sí. Cuando está empezando dice, él era sensei, pero no sensei, o sea, utiliza katakana en lugar de kanji. Entonces ahí creo yo que hay un juego con la ruptura de él como figura de autoridad. Y entonces me pareció que eso era bastante interesante como lo hacía. Lo que pasa es que se pierde en la traducción, ¿no? ¿La leíste en japonés? Sí. Ah, ok. Sí, wow. Sí. Les voy a robar la palabra tantito. Regresando a lo que dices del romance entre la literatura y las ciencias sociales, yo soy antropóloga y creo que tenemos una ligación ahí, sobre todo los postmodernos, de que nuestra etnografía puede ser bastante literaria. Yo no lo soy, sin duda, pero
sí me gusta bastante, y algo que estaba pensando mucho es que a mí me gusta leer mucho la literatura desde la antropología. Lamento, yo no leí el libro, pero pensé un poco en la situación que está viviendo Japón, que también sé que tal vez ustedes pueden hablar mejor de esto, pero cómo desde la política pública de Shinzo Abe hay toda una corriente que son los Womenomics, justo, que es una política muy fuerte que busca dar esta cara internacional de Japón hacia el género, pero después tenemos estos… o sea, sí hay políticas de cuidado un poco, hay políticas de que la mujer se meta a lo que es el campo laboral, pero justo no solamente las políticas no llegan más allá cuando no tienes una base social que las apoye. Y es decir que, ok, sí van a trabajar, pero van a trabajar como queremos, como el ejemplo que dio la maestra, con tacones, sin lentes, cierto tipo de trabajo porque no van a tener altos mandos o toma de decisiones, y justo sí se le abre, también retomando a la maestra, por decirlo, espacios que tal vez no sean tradicionales para la mujer, pero convenientes a lo que el patriarcado quiere o le sirve y le funciona. Exacto, o sea, justamente esa es la crítica al Womenomics de Shinzo Abe, que está tomando a las mujeres más bien como la mano de obra barata, porque sigue habiendo un techo de cristal muy importante que no les permite tener puestos de toma de decisiones a nivel gerencial ni político. Entonces creo que ahí es un problema bastante grande que tiene Japón y en realidad lo podemos extrapolar a nivel global. Yo quería regresar a la discusión del título. Yo lo único que leí en japonés fue justamente el título y dice, me llamó mucho la atención el juego que hace entre katakana y kanji, ¿no? Sí. Porque sensei, que a lo mejor podría ir en kanji, que sería de fácil lectura, no, está en katakana. Y kaban, que yo decía, bueno, ya kaban ni se usa, ¿no? Ya es más bien, toman las palabras equivalentes del inglés, y eso sí está en kanji. Entonces creo que podríamos tener como toda una discusión de por qué el título se llama así, la vinculación con el final de la obra. Y entonces me llama la atención que haya decidido la editora tomar un par de líricas de una canción, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo que mencionaban Natasha y tú, Alejandra, de Womenomics, recordaba de estas discusiones del futuro del trabajo en Japón, ¿no? Que dicen, ante la falta de mano de obra, los japoneses, ¿qué prefieren? ¿Ser atendidos por un migrante o ser atendidos por un robot? Y creo que falta un elemento muy importante, que es que al día de hoy todos esos japoneses son atendidos por mujeres. ¿No? La industria de cuidado, ¿no? Básicamente. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Sí? A ver si la puedo expresar. Nuestro asomarnos aquí, el interés aquí, fue porque la Šefčovič nos dijo, asómense para que vean por dónde andan estas mujeres de estos continentes, ¿no? Y pues sí, es interesantísimo. Pero mi pregunta es, ¿encontraríamos algún paralelismo entre, por ejemplo, esta escritora y alguna escritora de las jóvenes o de estas generaciones últimas mexicanas, no sé, La Puga o hay bueno, La Puga ya no, pero encontraríamos, pero ella sí me remitió, lo que están diciendo. Ya es una veterana, La Puga. Claro, pues era una fregona. Pero bueno, ¿existiría esta posibilidad de hacer un paralelismo? No sé. Pues yo creo que no es tan sencillo establecerlo, quizá con mujeres de otras de generaciones pues más grandes, el tema de la soledad está muy presente, pero en las jóvenes yo veo cada vez más diversidad temática y cada vez más diferencia en el tratamiento de los temas. O sea, como que ya pienso que ya se salió un poco de este tema tan fuerte que era y no sé, o sea, a mí me parece que ya están hablando de violencia, ya están escribiendo novela negra, ya están hablando de pobreza, o sea, siempre el género nos atraviesa y todas nuestras experiencias van a estar narradas desde el género.
indudablemente. Pero creo que ya no es, o sea, desde mi perspectiva, porque yo también leo mucha literatura escrita por mujeres latinoamericanas y de todo el mundo, pero yo creo que sí sería muy complicado ya decir que hay paralelismos, la verdad. De nada. ¿Alguien piensa que sí se puede establecer un paralelismo entre las escritoras jóvenes? Es que también Hiromi Kawakami ya tampoco es tan joven, o sea, ella es de 1958. Y yo estaba pensando en escritoras de 30, 35 años. Entonces creo que en ese sentido ella sí está estableciendo un diálogo con su generación a nivel muy amplio. ¿Más comentarios? La enunciación de la figura femenina no es desde la novela del yo, que esta más bien se acerca más a la novela del yo, sino más bien es desde un narrador externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Uba Minako, cuando habla no sé si conocen esa novela, Yamamba no Bisho, la bruja, la sonrisa de la bruja de montaña, cuando habla de ella, habla de Kanoyu, o sea, ella. No tiene un nombre el personaje. Okay. Y en Chifumiko, por ejemplo, cuando habla tiene otro cuento que se llama Días de Hambre, que cuando habla del personaje Saku, en vez de escribirlo con algún kanji, lo escribe también en hiragana, mientras que todos los demás personajes tienen nombres en kanji. Entonces, también hay cierta pasividad en la enunciación del personaje. Okay. Y además están totalmente atrapados en el espacio doméstico, y de eso tratan las historias. Entonces, muy bien, comparándolas con autoras muchísimo anteriores, no tan anteriores, son también de la posguerra, pero sí, creo que sí hay una brecha bastante amplia en cuanto a cómo se construye la figura femenina. Y bueno, tú que eres experta, ¿nos podrías explicar en tus propias palabras qué es la novela del yo? En Japón fue un género muy importante. Entonces, bueno. Lo que pasa es que yo creo que la mejor manera de identificar a la novela del yo es principalmente con autores masculinos, con Kensaburo Oe, y el mismo Mishima a veces también lo definen dentro de la novela del yo, pero Kensaburo Oe es particularmente, además que es genial, se centra dentro de esta figura de hablar de construir el personaje desde su propia experiencia. Sí, y además también tiene reglas muy específicas, ¿no? O sea, como que se acercaba más al género del naturalismo, exacto, sí, era confesional, y también hablaba de los aspectos oscuros o del autor o del personaje yo y de la sociedad también, ¿no? Por eso también muchas veces se discute si las etapas finales de Akutagawa también entran dentro de esta idea de la novela del yo. Porque me imagino que ya es una reinterpretación y variación de unas reglas muy específicas, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, si nadie tiene nada que decir, pues muchas gracias. A mí me encantó platicar con ustedes esta novela. Es una de las pocas veces en que una egresada de la maestría de Asia y África con especialidad en Japón tiene la oportunidad de ejercer lo que estudió. Entonces, les agradezco mucho este espacio.